de la palabra del Señor, el alimento espiritual que todos venimos a buscar. Que el Señor prepare nuestros corazones. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Tome su asiento. Agradecemos al Señor que podamos estar reunidos este día domingo 13 de agosto aquí en la casa del Señor. Esta grabación la vamos a poner en la página de la iglesia de Pan de Vida. Yo no suelo poner mi mensaje y siempre pongo, honramos a los otros predicadores, pero el de hoy lo voy a poner. Así que le enviamos saludos a todos los hermanos que ven la página, aquellos que son del ministerio en regiones, en Osorno, ¿cierto?, en Maule, los hermanos que son de Talca, los hermanos de Chincolco, aquí en Santiago, en la región metropolitana, los hermanos que son de otros ministerios, de otras iglesias que nos acompañan y nos conocen y nos aprecian, porque hay hermanos que no nos aprecian, eso hay que decirlo. Yo soy una persona que digo las cosas sin anestesia, sin aviso. Hay unos caraduras que se hacen pasar por hermanos que no son hermanos. Bueno, nuestra hermana Mari lo decía en su palabra. En el día del juicio esas personas las van a pagar todas. Todas y todas y todas. Porque Dios es justo. Dios es justo. ¿Cuánta gente lo ha hecho sufrir a usted? ¿Cuánta gente lo ha lastimado, lo ha herido? Y nosotros perdonamos. Pero el Señor después se encarga de dar el castigo que esas personas merecen. Aquí hay que tener arrepentimiento para servir al Señor. Una vida renovada, transformada, una vida en rectitud. Así que le enviamos un saludo a nuestros hermanos en Cristo. Y por lo otro, oramos. Como dice la Biblia, orar por vuestros enemigos, orar por los que os persiguen. Por ellos oramos. Así es que les habla el obispo Toledo. Estamos en la iglesia Pan de Vida, La Florida. A veces mucha gente me llama, incluso hay gente que me llama, me dice, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántas iglesias tienen? Y yo ya persigo esa sabandija ya porque quieren saber cuánta plata tenemos. Porque hay iglesias donde más ovejas hay, más plata hay. Y yo les digo, nosotros no tenemos iglesia y yo soy la iglesia. Porque esto es usted y Dios. Pero ¿cómo no van a tener iglesia? Dicen, no tenemos iglesia. No tenemos estructuras, templos, ni una red de apoyo, ni una cuenta bancaria. No. Somos simplemente hermanos y hermanas que estamos esforzándonos en andar a la luz de la palabra para algún día, cuando suena la trompeta, tengamos los oídos bien destapados. Amén. Porque a algunos hermanos se les taparon la oreja con cebo. Es la palabra vulgar de decir pato, pero como estamos dando una palabra elegante hoy no podemos decir eso, pero eso es lo que a muchos hermanos les ha pasado. Tienen un cebo espiritual tan grande que no oyen las verdades del reino, menos van a escuchar la trompeta final, porque Pablo dice, y se oirá la trompeta. Así que hay que afinar los oídos para que nosotros estemos, cierto, prestos a lo que está por venir. Hoy tenemos la bendición de estar en la mesa del Señor, que mucha gente a veces durante años ha tenido esta práctica de estar en la mesa del Señor, pero no le hemos tomado la relevancia. La mesa del Señor, hermano, constituye, como ayer también analizaba la palabra del Señor con respecto a esto, constituye el mandamiento más sagrado, más santo y que más nos acerca a la presencia del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, no solamente nutrimos la parte espiritual, sino también esto tiene un impacto en nuestro cuerpo. Si usted lo hace bajo el entendimiento de las Escrituras, se va a cumplir lo que Jesús dijo: el que come mi carne tendrá vida. Vida. Usted, no importa la edad que tenga, pero usted se va a sentir con un vigor espiritual para enfrentar las fortalezas espirituales que nos rodean. Tenía en mi corazón tomar este tema con la iglesia, con todos nosotros, acerca de el esfuerzo que nosotros debemos hacer para extirpar de nuestro corazón la cobardía. El sello distintivo del discípulo actualmente es eso. Satanás se encarga de inyectar dosis de cobardía en el creyente. No lo vamos a decir aquí. Yo soy una persona que suelo estar en muchos púlpitos, me invitan en muchos lugares y veo cómo los tigres, cómo los campeones saltan en el altar y todos rugen. ¿Cuál ruge más fuerte? Y todos tienen ese espíritu de Sansón, ¿cierto? Yo soy fuerte, dice, yo me enfrento todos los días a los poderes malignos. Pero pocos se atreven a decir, ¿sabe? Yo estoy con un problema de que a veces tengo temor, tengo miedo. Estoy a punto de caer al abismo de la cobardía.
Eso es lo que la palabra nos va a hablar hoy, que tratemos de luchar en contra de ese espíritu. Satanás va a intentar acobardarnos, hermanos, por todos los medios. Cuando uno es joven o es niño, está en el colegio, ¿cierto? Uno empieza las primeras pugnas de las peleas en los colegios. Las niñas, es muy común ver ese problema le llaman bullying los sociólogos, ¿cierto? Le llaman bullying, que no es nada más que pelearse a combo, a puñeta, a patada o tirarse los pelos. Las niñas en los colegios lo vemos cómo sucede eso. Antiguamente eran peleas limpias, como se dice, ¿cierto? Nada más que puños y pies, pero hoy día lamentablemente los niños llevan estoque, ¿cierto? Lanza, escudo, pistola, o sea, parecen verdaderos criminales. Pero a la antigua se solucionaban los problemas, me recuerdo. Hasta yo llegué a hacerlo, me ponía un calcetín a modo de boxeador y intenté defender mi honra. Mal me fue porque otro tipo se avivó y me dio una paliza. Pero Satanás lo que intenta hacer hoy es precisamente provocarnos. Nos guapea, ¿cierto? Nos intenta provocar para ver y demostrar cosas, y a veces los cristianos caen en ese juego que lo que hace es lastimar al creyente. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, donde vamos a tener una cita de la Escritura donde Jesús precisamente nos habla acerca de el comer su carne y beber su sangre y que tendríamos vida, ¿cierto? Aquellos que participásemos de esta ordenanza del Señor, porque el texto del apóstol es claro, dice que lo debiéramos hacer, dice, en memoria de Cristo. En este momento nos olvidamos de todos los problemas, los quehaceres, todas las cosas, y nuestra memoria, nuestra mente debe estar en Cristo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. A medida que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie para mayor y mejor reverencia a las Escrituras. Para que no quede con duda, la gente dice, bueno, pastor, ¿y cuántos son? Somos pocos. Hoy vemos 9 hermanos en el culto, pero 9 de los mejores. Porque a veces, el otro día un hermano me dijo, pastor, quiero crecer, me dijo, quiero que mi iglesia sea mucho. Y yo, como tengo confianza, le dije, vos estáis tonto, le dije. ¿Queréis tener? Son pocos que quieren tener 40 problemas, le dije yo. No, quédate con los que son fieles, aunque sean 9, 10, 5, pero hermanos fieles, amorosos, tiernos, leales, hermanos puros de corazón. Porque si tenéis 40 tipos que te atornillan al revés, te va a dar problemas. Es tan problemático como agarrar una vaca enyesada. Me gusta ese dicho sureño. ¿Cómo será de pesada una vaca enyesada? Abrimos la Escritura en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 51, luego el verso 53 al 56. Habiéndolo encontrado entonces, vamos a la lectura de la palabra del Señor y leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 51. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Damos gracias a Dios por su palabra. Tome su asiento un momento. Siempre digo esto en los púlpitos que me toca predicar, y a veces puedo sondear de que hay iglesias donde a Cristo se le aborrece. Usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Si supuestamente es una iglesia, se le aborrece. Se le adora, sí, se le canta, se le dicen poemas, se suben, ahora que está de moda este asunto de las plataformas, gente que sube fotos, ¿cierto? I love you Jesus, y se sacan fotos con pinturas representando a Jesús, pero en el fondo hay gente que aborrece a Cristo porque no sigue sus enseñanzas. Esto es tan detestable como cuando usted ha criado, ¿cierto? Y su vástago, su heredero, su retoño, se le insurrecta. No hay peor cosa que le pueda ocurrir a un padre, a una madre. Que tú estés criando a alguien, eso le pasaba a los reyes. ¿Y qué hacían los reyes? Los reyes no tenían clemencia con esos tipos, los tiraban de la punta de la torre para abajo, no servía como un futuro rey, como un futuro heredero.
Hay mucha gente dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, dentro de los círculos evangélicos, que están seccionados por ideologías. Los pentecostales, los más extremistas, los ultraliberales, los neopentecostales, que son los nuevos pentecostales, los que creen en ideas raras, los que tergiversan la escritura, los que no le dan importancia a la escritura. Y vemos entonces dentro de todo el espectro del reino de los cielos una variedad de posturas. Y a veces la gente me dice, yo no voy a ninguna iglesia. Y te salen con cosas raras. El otro día me tocó, voy a tener que tratar un caso de una persona que no quiere ir a ninguna iglesia. Sabe que tiene necesidad, pero no quiero ir ni a ninguna iglesia, dice él. Y tiene sus razones, todas erradas, por supuesto. Entonces hay gente, estimados hermanos, y sepámoslo nosotros en esta hora, de que estamos en el abismo del final del tiempo. ¿Por qué? No por los acontecimientos que están sucediendo, porque las generaciones que nos antecedieron, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pongámonos a pensar en esos cristianos que vieron décadas tras décadas, millones de muertos, países enteros envueltos en conflictos horribles. Ellos pensaban que era el fin del mundo. Cristianos que nos antecedieron en siglos anteriores, cuando venían plagas espantosas. La del COVID era un poroto en comparación con plagas que ocurrieron en la Edad Media y otras épocas. Entonces, cada cierto tiempo venía una catástrofe, explotaba un volcán, pasaba un meteorito, cualquier cosa, la gente decía y rasgaba vestidura, esto es el fin del mundo. Cuando fue el terremoto para el 27 de septiembre del 2010, me recuerdo perfectamente, estaba pastoreando en el sur, la iglesia es como ahora, la realidad, una manada pequeña. A la otra semana la iglesia llenas. No había abasto, todos los templos llenos, todos de rodillas, todos penitentes, confesando pecados que ni siquiera habían cometido, poniéndose al día con el Señor, porque dijeron, tatita, Dios está enojado, está enfurecido, pateó la tierra y nos merecemos el infierno. ¿Cuánto les duró esa compunción de corazón a esos canallas? Nada, ni 2 meses, 3 meses. Después esa misma gente volvió a las andanzas, volvió a sus pecados, a mucha gente los pilló el terremoto bailando, por ejemplo. Yo me encontré con algunos que a esa hora estaban moviendo el esqueleto, vamos, ¿cierto? A buen ritmo ahí. Bailándole a Bala, a Mamona, tanto, y vaya a saber a quién. Voy a una discoteca cristiana, pastor, santo demonio se llama, me dijo ese infeliz. Está hecha a nuestra medida. Bueno, a muchos los pilló ahí, danzándole a Belcebú. Y ahí se acordaron, ay, mi mamita es cristiana, mi pastor, llamando, se cortaron las comunicaciones. En ese tiempo no había Facebook, WhatsApp, nada, si no estaríamos los pastores con la oreja ciega, de todos los hermanos preocupados, me voy al infierno, pastor. ¿Cuánto les duró a esas personas el ir al templo? 2 o 3 semanas, después ya se enfrió, dijeron, no, eso de los terremotos es normal. Y la gente, yo vi mucha gente hacer promesas en los templos. Señor, ahora sí, voy a estar en rectitud. Yo fui a Concepción cuando ese edificio se cayó y quedó doblado como un acordeón. Recorrí Lota, Coronel, Talcahuano, vi gente durmiendo en carros por 3 meses. Estuve en terreno ahí, vi mucha gente, los cristianos más fanáticos decían, no, esta cuestión es el fin del mundo, pastor. Va a salir un pulpo del mar gigante, no sé, leían historias raras y se va a llevar a la gente. Otros decían, van a venir naves espaciales, los van a raptar. Hubo gente cristiana que yo los conocí, que dejaron su trabajo, renunciaron a su trabajo, vendieron sus casas y dijeron, esta cuestión es el fin del mundo, pastor. Yo calmándolo a todo, hermano, lean las escrituras, no sean ignorantes, esto no es así, pero no, la gente se asustó. Pero a lo que quiero llegar es que después todo decantó y la gente volvió a su normalidad. Un cristianismo a medias. Me da la tentación por usar términos chilenos que son más ricos, o sea, rasca ese término como que nos queda más claro, un cristiano pero vulgar, ordinario, un cristiano que yo diría, pero Señor, ¿cómo usted tiene tanta paciencia con esas criaturas? Digo yo. Usted y yo sé que nos esforzamos en estar aquí, y no solamente en estar aquí, sino en nuestra vida cristiana donde vamos. No es que no este tipo de cristianos que tengo la oportunidad de hacer la chanchá y la hace. Temor de Dios en el corazón, saber que Dios nos observa, saber que servimos a un Dios que hace justo juicio, dice la palabra. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que esté muerto en vida. Jesús habló en el Evangelio de Juan acerca de esta tremenda revelación que él dio. Hasta ese momento Jesús había tenido un ministerio realmente exitoso en Jerusalén, Judea, Decápolis, las ciudades, en todos lados. Jesús era un hombre aclamado. Si trajésemos el ministerio de Cristo hasta este tiempo, Jesús hubiese estado todos los días en los noticieros. No había un sanador como él.
De hecho, los mismos ancianos del templo se asombraban. Este es el dedo de Dios. Este hombre no podría hacer lo que hace si Dios no estuviese con él. Entonces Jesús todos los días era requerido en las casas de la gente importante, los banqueros, los publicanos eran los banqueros. Y no solamente Jesús compartía con la gente de la alta sociedad, sino que también se iba al chusmerío, con los sordos, los mancos. Imagínate un predicador de la élite, un predicador ABC1, que eso no lo vas a ver, tú no lo vas a ver en las tomas. Aquí donde nosotros vivimos, cerca de Maipú, hay una toma ahí cerca de Camino a Milipilla, donde está la Guller. Agarraron para hacer casas, tomas, ¿cierto? Tiene nombres más vulgares que no los voy a decir, ¿cierto? Y ahí vive mucha gente, de todo tipo, incluidos chilenos, todos viven ahí. Tú no vas a ver un predicador ABC1 de estos de barrio alto, no lo vas a ver metido ahí porque ni siquiera van los otros. A nadie le interesa esa gente. Entonces, a lo que quiero llegar es que Jesús, su mensaje era transversal. Desde los políticos más altos hasta los mancos, los ciegos, los cojos, los desvalidos, Jesús a todos les predicaba exactamente lo mismo. Jesús no decía, mire que usted por ser enfermito, está tullido, en el cielo le vamos a hacer una camita especial para usted. No, Jesús a ese y al emperador, a todos les decía lo mismo. ¿Cuál era el mensaje? Jesús siguió la continuidad de lo que predicó Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y era una cuestión que era tronante, por eso a Juan lo mataron, porque el tipo, ¿qué predicaba? Si tú analizas lo que predicaba Juan, era una cuestión pero lapidante. Él no salió con el Salmo 91 por las calles. Vengan ovejas del Señor, ovejitas candorosas, están tristes, Dios les va a dar besitos en sus heridas. No, les dice, hijos de la serpiente, generación de víboras, les dice. Que te digan así. Hoy día un predicador tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo hoy día este tema de la funa y todo eso, es muy delicado. O sea, hasta los pastores agarran miedo de eso. Por eso quiero hablar de eso, de la cobardía. Es que ya no podemos usar ese lenguaje porque la gente se lastima, se hiere, se ofende. A mí, sin que contara las veces, la primera vez que me amenazaron con poner una demanda judicial hace muchos años, ni siquiera existía YouTube, nada. Un hermano enojado, ofuscado, no voy a decir nombre porque capaz que lo vea. José Saldívar, tú fuiste. No me acuerdo. Un día llegó, me puso el dedo, te voy a poner una demanda porque usted no puede decir esas cosas desde el púlpito. Nos hiere, nos lastima. Han pasado 25 años y todavía espero esa demanda. Nunca llegó, cobarde. Porque hay gente que a veces la usa el diablo, hermano. La usa el diablo para amedrentar a los líderes, a los pastores y a los hermanos. Ahora, yo sé que dentro del pueblo de Dios hay conflictos, sí, sin duda. Esos conflictos deben ir menguando, desapareciendo a medida que adquirimos madurez y compromiso. Pero déjeme decirle que usted, si está en la senda de la rectitud, en la senda de la santidad, de la pureza, de apartarse de vivir para Dios, déjeme decirle que el diablo va a poner otro tipo de trabas. Y una de esas cosas, el diablo ya sabe que no le puede hacer caer usted en pecado. El diablo sabe que a mí no me puede hacer caer en pecado, porque tengo un compromiso inquebrantable con el Señor. Entonces el diablo dice, bueno, este mono, ¿cómo lo hago caer si no se va a tentar con copete, con mujeres, ni cositas ricas? ¿Cómo lo hago? Y ahí el diablo se va como el hongo, como la humedad. Tú ves que de repente aparecen unos hongos, esos más hongos malévolos que hay ahí, ves que aparecen por las paredes y si nadie toma acción, el hongo empieza detrás de la pintura. Empieza por algún trabajo que empieza a horadar la pared. No importa aunque sea el mejor cemento, sica, cemento industrial, ese hongo malévolo empieza a comerse todo y de repente empieza a salir un olor a funeral. La pared se murió, dicen. Y hay que entrar a invertir para arreglar todo eso. A veces el diablo hace eso. No te viene a tentar con pecado grotesco ni nada por el estilo. Empieza con una cuestión, por cualquier fisura que tú tengas, por más pequeña que sea, el diablo empieza a destilar su sudor malévolo y eso te empieza con el tiempo, tú te das cuenta, uy, tengo un honguito en el corazón, en la mente, y después si tú no pones atención a eso, esa cuestión se te pase, pero hasta debajo de la lengua, por todos lados. De hecho, la lengua es lo que más se nota. El libro de Santiago lo dice. El cristiano que no tiene control de lo que dice, es un cristiano que está desbocado. Por eso usted cuando quiera hacerle un test a un hermano o una hermana de cómo va su nivel espiritual, escuche lo que dice. Cuando el cristiano dice palabras de poca edificación, de desunión y todo ese tipo de cosas, porque el hermano ya perdió la brújula, se extravió. Porque el cristiano, dice la Biblia, de lo que el corazón, de lo que está lleno, empieza a salir por la boca.
Entonces, cuando usted ve a un hermano, una hermana, usted es fácil de ver su nivel de espiritualidad, su compromiso, porque lo que dice es de edificación y de bendición. El verso 51, Jesús comienza diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús hace hincapié al pan vivo, haciendo referencia entre líneas de que también existe un pan muerto. Verso 51, Juan 6, 51. El pan vivo que descendió del cielo. Hay otros panes que no son vivos y tampoco han descendido del cielo. Son panes falsos, como dicen los argentinos, panes truchos. Panes que se hacen pasar por un pan vivo y por un pan celestial, pero no lo son. Y dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno, esto no es una obligación. Jesús no dice que Él nos va a obligar, dice alguno, el que desee, dice: si alguno comiere de este pan, que es Él es el pan vivo, dice: si alguno comiere. La palabra comer significa participar. Yo sé que muchos cristianos que son nuevos, cuando recién están convertidos, leen este versículo y se imaginan masticando a Jesús el brazo, ¿cierto? Dice, no lo entienden, como tampoco los discípulos lo entendían. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne?, decían ellos. Jesús no hablaba de comerse su cuerpo físico, sino era un símbolo. Jesús dijo: mi carne, el cuerpo de Jesús, Jesús dijo, es como un pan. Así como tú te comes un pan, ¿cierto? Y ese pan te nutre, te alimenta. Jesús dijo: mi carne es lo que a ustedes lo va a mantener vivo. Pensemos un poco en el cuerpo de Cristo. Aquellas hermanas que están presentes pueden evocar en su memoria cuando tuvieron su primer hijo, ¿cierto? Y ese bebé, ¿cierto? Cuando tú tocaste por primera vez su piel, sentiste su olor y tú dijiste: oh, increíble, ¿de dónde salió esto? Lo primero que uno dice, sí, puedo tener un hijo, pero la maravilla de la creación. Ahora ese hijo ya no tiene ese mismo olor ni esa piel hermosa, ¿no? Ya el niño creció, la niña creció, pero esa carne, para que nos entendamos un poco en el término. Cuando Jesús nace, Él pasó por todos los procesos de un ser humano, porque muchos se van al extremo y dicen que Jesús era un ser humano disfrazado de divinidad. Y hay otros que dicen que simplemente fue un buen maestro y un buen sanador, un maestro bonachón. No, la Biblia dice que Jesús era Dios hecho carne, de acuerdo a la profecía de Isaías 53. Quiere decir entonces que ese cuerpo, cuando Jesús dice: mi carne es el pan vivo que ha descendido del cielo, Jesús está hablando de su preexistencia. Jesús no vino a existir cuando nació. Esa es una enseñanza fundamental del cristianismo. Hay mucha gente que cree que Jesús vino a existir cuando fue concebido por obra del Espíritu Santo en el cuerpo de María. No, Jesús es preexistente. Es un tema aparte que hay que estudiarlo y predicarlo y enseñarlo. Pero aquí Jesús dice: es el pan vivo que ha descendido del cielo. Dice: el que comiere de este pan vivirá para siempre, la vida eterna. Jesús en sus sermones siempre hablaba acerca de esto, vivir para siempre. Hoy día toda la gente quiere vivir para siempre. Imagínate, todos los pecadores también quieren vivir para siempre. Todos quieren vivir para siempre, todos quieren vivir eternamente. ¿Pero para qué? ¿Para qué alguien que no hace bien quisiera vivir eternamente? ¿Te imaginas un tipo malo? En la guerra pasa eso. En la guerra, no recomiendo ver documentales de guerra porque te pone triste, pero yo he visto cuando ejecutan a los criminales de guerra y los tipos lloran como bebés y no quieren morir, sino que han sido malos, quieren seguir viviendo para hacer maldades. Pero aquí Jesús le habla a gente buena, a gente que cree en Él. Dice: el que come mi carne vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hablaba acerca de que Jesús vivió todos los procesos de un ser humano. Fue a la escuela, fue educado, se le enseñó a caminar, pero era un ser especial. Yo no creo, siempre lo he predicado, no creo, porque no hay evidencia bíblica de que Jesús se haya enfermado. No creo que haya tenido el colesterol alto, con todos los problemas que tenemos nosotros. Una muela picada, ¿cierto? Tengo gases, tengo un problema al hígado. No. Porque cuando Juan lo ve, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Los corderos pascuales que se usaban en el ceremonial judío eran corderos imperfectos. Tenían que ser perfectos de acuerdo a la ley. El sacerdote inspeccionaba el cordero. Usted iba al tabernáculo con su cordero, el sacerdote oficiaba. Y el cordero tenía que ser sin mácula, sin defecto. Si el cordero era viejito, defectuoso, tenía la pezuña hendida o una nube en el ojo,
su ofrenda era rechazada. Tenía que ser de acuerdo al Levítico, manual del sacerdocio, un cordero perfecto. Cuando Juan ve a Jesús, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es perfecto en su estado físico. Ahora, hay que entender que cuando Jesús es ejecutado, es sentenciado y llevado a la cruz, hubo un ensañamiento con Él. Eso es un hecho real. De hecho, se cumple lo que dice Isaías 53. Del juicio fue quitado. A Jesús no se le hizo un juicio justo. De hecho, no era justo por ningún motivo. El Sanedrín sesionando de madrugada, no en pleno, acusaciones falsas. La paliza que le dieron a Jesús fue monumental. A tal punto dice que Él no pudo cargar el madero. Todas estas cosas que nosotros vemos en los evangelios, no hay ninguna película, por muy mejor producción que tenga el cine, no va a poder jamás transmitir lo que la Biblia dice que Jesús sintió. Sin duda a nosotros nos conmueven los horrores de la muerte de Cristo. Pero para ese tiempo, si nosotros nos trasladamos para ese tiempo, los romanos crucificaban hasta los perros, los gatos, yo les daba lo mismo. La crucifixión era un método normal de ejecución. Lo terrible de la crucifixión, y eso es bueno que ustedes y yo lo refresquemos en la memoria, no era solamente la crucifixión en sí, sino era la desnudez de la cruz. Jesús fue crucificado desnudo. Claro, en las películas por pudor lo ponen con un taparrabo, como se le llama vulgarmente, pero el motivo de la crucifixión era avergonzar a Jesús. Todos sabemos que los judíos, los hombres, los varones eran circuncidados. El hecho de exponer a Jesús, ¿cierto? Sin la crucifixión te impedía taparte, exhibirlo públicamente. Cuando lo vieron desnudo, los sacerdotes por eso dicen, eres el Hijo de Dios, tienes la señal en tu cuerpo que eres parte del pueblo de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Que venga a esa parte. Entonces, ahí es cuando Jesús, durante una vida victoriosa, un ministerio ungido, siente los sabores del diablo rodeándole. Jesús empieza a sentir algo que nunca había sentido, la soledad. De hecho, Jesús lo dice, Padre, ¿por qué? Dice. Es la pregunta que a veces usted y yo también se la he hecho, ¿por qué me has abandonado? Nuestro Jesús victorioso, nuestro Jesús que había calmado la tempestad, nuestro Jesús que gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera, ahora estaba desnudo en una cruz, humillado, avergonzado, sus discípulos dispersados, solamente Juan junto a su madre. Una multitud que ya no tenía escupo para tirarle, porque la Biblia dice que ya lo habían escupido, le habían dado con un palo por la cabeza, le habían puesto una corona de espinas, le habían puesto mantos que se lo ponían y se lo sacaban con las heridas supurantes. O sea, era una cuestión espantosa todo lo que él había tenido. La agonía de la cruz había empezado horas antes, en la madrugada en el Getsemaní, cuando la Biblia nos dice que él, grandes gotas de sangre como sudor caían de su frente. Entonces, uno dirá, ¿en dónde radicaba la redención? A muchos les sorprende, como le va a sorprender a usted cuando leemos en los evangelios que Jesús perdonaba pecados antes de ir a la cruz. Y eran perdones tan válidos como los nuestros. ¿Qué le dice a la gente que se encontraba por el camino? Tus pecados te son perdonados. Y Jesús iba, ciudad, pueblo, aldea, en la orilla de los mares, los campos, donde iba, provocaba gran alboroto porque la gente decía, ¿quién es este para perdonar pecados? Y aquí entró en este dilema de reflexión. ¿Por qué Jesús muere entonces si Él perdonaba pecados antes? Perdonó a tanta gente. Perdonó a tanta gente que necesitaba un perdón real para poder vivir sin culpa y libre. Jesús los perdonaba. ¿Por qué muere entonces? Entonces ahí nos vamos a lo que Jesús dice en esta maravillosa palabra que estamos leyendo. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 53, Jesús dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús habla ahora a un grupo de personas que se niega a participar, que se niega a aceptar el sacrificio de salvación de nuestro Señor, porque hay gente que no lo acepta. En el mundo, actualmente hoy, ahora con estos aparatos de internet y métodos de comunicaciones globales, usted se va a dar cuenta que más de la mitad de la población del mundo, somos casi 9.000 millones, tengo entendido, más de la mitad de la población del mundo no cree en Jesús. No cree y no le interesa porque son de otras religiones. No cree en Jesús. Miles de personas, millones son
musulmanes, otros son de religiones orientales, muchos se declaran ateos, muchos son de religiones tribales, pueblos de pueblos de tribus, otros son de religiones modernas, como el asunto de los platillos voladores, las naves extraterrestres, y la nueva religión que está entrando ahora, este asunto de la tecnología, que toda la gente anda preocupada con la inteligencia artificial, y andan preocupados por eso. El otro día llegó uno, pastor, me van a clonar, dijo. Yo lo miré y le dije, mire, despreocúpese, le dije yo, que usted no es tan maravilloso como para que lo clonen, pero estaba preocupado por eso. Nos van a clonar, pastor, decía. Entonces ha entrado mucho temor en los cristianos con todo lo que está sucediendo. Déjeme decirle, hermano, que Jesús dijo esto hace mucho tiempo y sus palabras siguen siendo vigentes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ese día postrero está por llegar. La Biblia dice, Tesalonicenses dice, que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, la palabra del Señor, hermano, está maravillosa, que nos da a entender que la promesa del Señor se va a cumplir. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes? Dice, al que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Lo vuelve a decir, vida eterna, va a vivir para siempre. Pero vivir para siempre estando en Dios. Porque creo que usted y yo tenemos claro de que la gente que no logra entrar a la vida eterna, a la patria celestial, también va a vivir eternamente, pero bajo condenación eterna. Estos dos caminos que se predican es el centro de la mofa del Evangelio. La gente dice, tú no puedes mandar a la gente al infierno. Nadie ha mandado a la gente al infierno. Jesús dijo, yo no vine a condenar a nadie. El que no cree ya se condena porque no cree al mensaje. El tema es que está entrando dentro del mundo cristiano cosas que hacen distorsionar las escrituras. Porque muchos dicen, yo creo. Pero yo le pregunto a un niño de 8 años, creen en Tommy Jerry también. Creen en Pato Connell. Entonces no es un asunto de creer solamente. Jesús también lo dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces no es un asunto de creer por creer. Es un asunto de que la persona tiene que entender que la palabra del Señor tiene estándares. Entrar al cielo, hermano, las condiciones las ha puesto nuestro Dios. Entonces, como la gente es enemiga de Dios, ellos quieren hacer un cielo a su medida. Uno estudia las otras religiones y se da cuenta que también creen en el cielo, pero es un cielo que de santidad no tiene mucho. Y no quiero ahondar en eso, pero todas las religiones creen en un cielo. Y también creen en un infierno, que tampoco resulta un infierno muy intimidante. El infierno de Condorito, siempre hablo de ese infierno. Siempre me recuerdo cuando me leía mucho Condorito, me gustaba, porque como vivíamos en el extranjero, en Paraguay, era lo más nacional que uno tenía en esos años, no había internet, así que leíamos Condorito. Y recuerdo que un día muere Condorito, Condorito pecador. No se fue al cielo, sin duda, apareció en el infierno Condorito. Y era un lugar de placer. Condorito corría desnudo ahí en el infierno. Y agarraba a otras condoritas, todas desnudas, todo era placer, era libertinaje total. Y después la otra tira al lado salía que tenía que ir al cielo. Dijo, no, me quiero ir para allá. Dijo, allá hay puros ancianos, puros bebés. Dijo, todos durmiendo en el cielo y aburrido. Quiero quedarme aquí, decía. Ese es el concepto secular del infierno. ¿Se da cuenta? Que en el infierno la van a gozar, la van a pasar bien. Y no solamente Condorito. Muchos de estos famosos que tú ves que ya han muerto, antes de que los entrevistaran, ¿qué piensa de la muerte? No importa, dice, donde yo vaya la voy a pasar bien, la voy a gozar. El tema es que cuando mueren, ellos ya no tienen contacto con nosotros, no te van a pegar un telefonazo de allá que están quemándose en una paila. Pero la gente que está acá, el cielo ha ganado un ángel, dice. Mira cómo dice, ¿cierto? El tipo fue malo, fue un tipo que despreció a Dios, el Evangelio, pero dice, en el cielo ganó un ángel, dice. Entonces, tengamos cuidado, hermano, porque hoy día el tema de que la gente piensa de que se va a ir al cielo sin tener un cambio, sin tener una entrega, también se ha metido dentro de la iglesia. Hoy día hay muchos hermanos, mucha gente cristiana que piensa que está bien y no está bien. ¿Y qué tenemos que hacer por nuestros hermanos? Orar, para que ellos realmente puedan entender que la única forma es entender lo que Juan en su capítulo 6, versos 51, 53, 54, 55 y 56 dice. Ahora leemos el 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La permanencia en Cristo. Ahora, para terminar y pasar a la ceremonia, usted dirá, pastor, ¿en qué parte entra este asunto de la cobardía? ¿En qué entra este asunto de yo ser un hombre o una mujer? ¿En qué implica eso? ¿Qué pone en peligro mi vida espiritual? Pensemos entonces en que el ser cobarde, voy a ponerle este ejemplo. Todos tenemos miedo a los asaltos, por ejemplo. Es normal que todos tengamos miedo. De hecho, ayer me llegó una información de una persona que yo pastoreé en el sur. Hablé con el hijo de la hermana. Hace muchos años no lo veo a ellos, hace, no sé, 14, 15 años. El tema es que a la hermana le entraron a robar a la casa y literalmente le robaron hasta la taza del baño. Todo. La hermana no estaba en la casa. Todo, le robaron la taza del baño, muebles, refrigerador, living, cocina, todo. O sea, tú entras a tu casa y no encuentras nada. Ella emocionalmente está mal, yo hablé con mi hijo, está mal. Yo le mandé de vuelta un mensaje y le dije, yo sé que las cosas materiales duelen a todos, les cuesta esforzarse, tenerlas, un apego muy grande a veces a las cosas materiales. Pero ponte a pensar, le dije yo, qué hubiese pasado si ella hubiese estado ahí. Los ladrones le hubieran dado una buena paliza o tal vez hasta algo grave hubiese pasado. Dios permitió que eso no pasase. ¿Cuál es la reflexión entonces? El mensaje global es, creo que no hay que ser muy sabio, muy erudito para entender que lo que Dios le está intentando decir a esta persona y a todos es que Dios tiene misericordia. Amén. Dios muchas veces a nosotros nos ha salvado de peligro, de accidentes, de un montón de situaciones, por amor, por misericordia. Pero cuando vivimos esas situaciones de ese tipo como ella, ¿cierto? Viene eso. Nos acobardamos, sentimos un miedo. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto es válido sentirlo? ¿Puede un cristiano caer en esos pozos? Sí puede, porque David en el Salmo 40 dice, me sacaste del pozo cenagoso. Pero la idea no es caer día por medio, porque ella no... estamos en problemas, ¿cierto? Si usted cae en un pozo y ya va por el camino y lo ve, usted ya se hace a un lado, usted lo evita. Entonces, lo que el diablo está haciendo, hermano, hoy día es un trabajo minucioso. Él se da el tiempo. Entonces, muchos de los que estamos presentes aquí, ya entendemos que Dios tiene un plan con nosotros, un propósito. Pero lo que no podemos ignorar es que Satanás va a estorbar ese propósito, lo va a estorbar. Él no va a querer, primero que nada, que nosotros tengamos vida eterna. No sacarnos las cosas de la casa. Al diablo no le interesan las cosas materiales. Lo que el diablo quiere es desviarnos de que nosotros perdamos el pasaje a la eternidad. Él va a hacer lo posible por eso. No solamente que nos frustremos, que nos llenemos de cosas que nos hacen daño, sino que venga el fin de los tiempos y que de repente nos demos cuenta de que nos quedamos aquí. Y como decía mi hermana Mari, nos va a hacer un camping cuando eso ocurra. Entonces, hoy el cristianismo, hoy esta iglesia y todos aquellos hermanos que están de alguna manera involucrados con la fe y el evangelio, debemos esforzarnos, mis estimados hermanos, a vivir lo que Jesús dijo en San Juan y estos versículos que estamos leyendo. Vida eterna. Decir, Señor, como yo le decía a mi esposo el otro día, nadie sabe cómo uno va a partir de esta vida. Uno nunca piensa en eso. Nunca piensa, uno evita eso. Cada uno tiene sus sentimientos, sus emociones, pero yo pienso mucho en la muerte. No tengo miedo en eso. No soy una persona... Debe ser donde he hecho tantas ceremonias fúnebres en mi vida pastoral. Lo que menos me gusta, pero lo que más he hecho. Un montón de bebés, de adultos, de ancianos. Entonces ya como que estoy habituado, ¿no? Entonces pienso y digo, Señor, no sé, me gustaría que usted venga y yo no ver un cajón, pero si así fuera, yo no me interesa nada más que estar con mi compromiso vigente. Qué tragedia sería, porque Jesús lo dice, que en ese tiempo muchos, dice, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, Señor, acuérdese. Le van a hablar como que si tuvieran confianza con Él. Y el Señor les dirá, no los conozco, obradores de maldad. Entonces le digo, Señor, le decía yo a ella el otro día, con mi esposa conversábamos, mi meta, la meta suya, no debe ser
Tenemos compromisos, paréntesis, tenemos compromisos. El cristiano quiere compromisos, obligaciones, derechos, privilegios en la obra de Dios. Pero lo mayor de todo es estar en comunión con Él. Mi meta no es predicar bien, enseñar bien o hacer las cosas bien. Eso son responsabilidades. Dios espera que yo sea así, que no sea un tipo inútil, ¿no? Pero mi meta, mi objetivo principal es que todos los días yo tenga comunión con Él. Que Dios pegue un telefonazo y no suene ocupado, ¿no? Está ocupado este tipo, no lo puedo ubicar. Y eso le pasa a Dios con muchas personas, que los llama y los tipos no han pagado la cuenta del teléfono y Dios no los puede encontrar por ningún lado. Entonces, nosotros debemos estar en comunión permanente. Y cuando tenemos comunión con Dios, dice que tenemos comunión los unos con los otros. Y ahí se nos prende la ampolleta. Por eso el hermano anda así. Claro, porque el tipo se le cortó el teléfono con el Señor, ¿no? A los hermanos que se les desconecta la línea con el Señor, automáticamente se les desconecta con nosotros. Eso la Biblia lo enseña. Entonces, lo que ellos tienen que hacer, muchos hermanos, en esta y en muchas otras iglesias, es restaurar su comunión con el Señor, no con nosotros. No, restaurar su comunión con el Señor. Y cuando usted tiene comunión con Dios, fluye en usted lo que Jesús comienza a decir: vida eterna. Hay otro versículo que lo voy a citar solamente para luego pasar a la ceremonia. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses, por ejemplo, 3:7, dice que ellos, como apóstoles, no anduvieron desordenadamente. Hay que tener un orden para no caer en el tema del desánimo, en el tema de lo que le mencioné de la cobardía. El cristiano tiene que tener un orden. Cada uno de nosotros tiene hábitos, ¿se da cuenta? Hábitos. Hay personas que desayunan a tal hora, que almuerzan, tiene hábitos. El cristiano tiene que hacerse hábitos cristianos. Y yo sé que es difícil porque introducir en la vida cristiana eso cuesta. Pero usted dice: yo no quiero ser desordenado, quiero tener un orden en mi vida espiritual. A tal hora voy a leer las escrituras, a tal hora voy a meditar, a tal hora pero tener un orden, porque si hay un desorden en esa área espiritual, va a tener un problema. Pablo dice: nosotros, según Tesalonicenses 3:7, nosotros no anduvimos desordenadamente. ¿Se imaginan, hermano? No, el pastor Pablo es más desordenado, pastor. No, pero era un pastor ordenado. Era un ministro ordenado. Entonces, si él ponía como ejemplo que no anduvo desordenadamente, se esperaba de que ellos como hermanos también anduvieran en orden. Según Tesalonicenses 3:11, el apóstol les tira la oreja a los hermanos. Creo que mi hermano está poniendo las citas ahí. Porque algunos de ustedes andan, ¿qué dice? Desordenadamente. Mira los hermanitos en Pan de Vida de la Florida. No, perdón, en Tesalonicenses. Dice, según Tesalonicenses 3:11, porque oímos misterio, ¿cómo llamaron por teléfono a Pablo? No sabemos cómo, pero le llegó el mensaje al pastor. Oímos que algunos de entre ustedes, en la iglesia en Tesalónica, andan desordenadamente. No hay que tener miedo, hermano. Hay hermanos que andan desordenadamente y hay que decírselo. Hermano, usted es un desordenado, corte, usted no, porque aquí son todos ustedes han sido ordenados, pero hay hermanos que son desordenados en las áreas de su vida espiritual. Aquí Pablo está hablando de cosas espirituales, no trabajando en nada, sino que entrometiéndose en lo ajeno. Espiritualmente los tipos no trabajan para el Señor. Y cuando usted no le trabaja al Señor, le hace gratis la pega al diablo. Entonces, el apóstol habla de eso, los que andan desordenadamente. Aquí estos versículos son para que unamos este mensaje. Para yo no tener cobardía, primero debo ordenar mi vida. Cuando el diablo ve que usted es ordenado, mira, mi mamá siempre nunca me hizo la pieza, ni me barrió nada. Joven me dijo: usted tiene que ordenar su ropita. Y ya cuando ya estaba un poco más grande, usted lava su ropa. Nada de que yo lavándole la ropa y ordenándole la pieza, no. El orden, me enseñó el orden y para que me quedara más claro me decía: su papá tiene todo ordenado su ropa ahí. Y claro, yo iba a mirar el y claro, todas las camisas ordenadas. Entonces después uno como se saca la ropa, el calcetín por allá, pero después la conciencia, la información. No puedo hacer algo que se me enseñó que no. Orden. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo habla de eso, habla de que algunos hermanos andan desordenadamente entre vosotros. Tenemos otro texto en la misma carta de Tesalonicenses, porque parece que el problema de Tesalonicenses es ese, 3:6. Y aquí pareciera severo lo que Pablo dice, según Tesalonicenses 3:6.
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Upa, dicen los argentinos, qué bueno esto, ¿cómo es eso que nos apartemos? Dice, ¿por qué te tienes que apartar de alguien que anda desordenadamente? Porque esas malas actitudes se contagian, hermano. Usted está en Dios, está en su ayuno, en su oración, está en su media vigilia, está viniendo al culto, está llevando una vida ordenada, pero si tú te juntas con el que anda desordenadamente, eso va a poner en peligro tu orden, te va a desperfilar. ¿Y Pablo qué dice? Os apartéis de todo hermano dice, no descarriado, ¿no? Aquí no está hablando de mundanos, dice hermanos que andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Entonces, yo examino mi vida y digo, Señor, yo quiero ser valiente, pero el Señor me dice, primero usted tiene que tener una vida ordenada, no puede ser desordenado. Tiene que tener una vida ordenada, ordénese, haga las cosas, tenga un orden. Entonces, usted tiene un orden en su vida secular, eso mismo usted tiene que aplicar en su vida espiritual. Hay gente que me dice, pastor, yo conocí a una hermana que ya está fallecida, y a mi hermana Venegas, que era de Victoria, y me decía, pastor, yo no puedo dejar de comer carne. Todos los días tengo que comerme un trocito de carne. Anciana ya, adulta era. Y me lo contó como que si fuese algo malo. Y dije, está bien, hermana, pero no abuse. Y eso es algo que todos los días tengo que hacer. Y ocupando su misma experiencia de vida, le decía, así mismo usted entonces tiene que congregarse. Y la hermana, no miento, no tenía un pie, tenía cosa ortopédica. Iba a la iglesia. Caminaba hartas cuadras para llegar a la iglesia. Salía una hora antes porque caminaba muy despacito, pero ahí llegaba la viejita, la hermana María Venegas. Entonces, hay hermanos que tienen todas las facilidades, pero son desordenados espiritualmente. Quiere que el Señor vaya en una nube a rescatarlo y lo traiga a la iglesia, ¿no? Y yo veo ejemplos de vida de personas que ordenan su vida espiritual. Así como hay cosas que les gustan hacer en su vida normal, terrenal, ordenan su vida espiritual. Ella vivía solita, me acuerdo. Y me decía, yo me organizo y voy. Entonces, aquí el apóstol nos dice que debemos apartarnos de estos hermanos que andan desordenadamente. Y tenemos Hebreos 10:39, el último versículo para luego pasar a la cena del Señor. Dice, nosotros no somos de los que retroceden. Porque el que retrocede es el cobarde, el que está con miedo, amedrentado. Usted puede tener miedo, hermano. Puede a veces sentirse, el peso de las presiones espirituales y emocionales puede ser tan grande, pero cuando le sucede eso, aférrese a Hebreos 10:39. Aquí mi hermano está buscando la Biblia. La pusimos ahí porque a veces se ve mejor ahí. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos, dice, de los que retroceden. Hay hermanos que retroceden, caminan para atrás, como Michael Jackson. O como los cangrejos. Yo nunca sé que los cangrejos, las jaibitas caminan para el lado, pero no avanzan nunca. Voy, dice, y se van. No llegan nunca a destino. Y hay hermanos así. Tienen ese espíritu raro que te dicen estoy, pero no están. Te dicen, hay hermanos que dicen, a mí me gustan las cosas ordenadas y mírenlos cómo están. Yo conozco de esos montones, hay que darle un premio, un galvano al primer lugar por desordenado. Entonces, hermanos, nosotros debemos vivir una vida ordenada. Ahí está, Hebreos capítulo 10, verso 39. Y vamos a leerlo porque es importante que nos corroboremos. Dice, pero nosotros, se incluye también el apóstol con los otros pastores y líderes, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Qué pasa con una persona que retrocede? ¿A dónde se va? A la perdición. Así que no existe eso de que, déjeme así, no, pastor, si un año sabático, de que estoy muy estresado, me tiene estresado el pastor por eso, o el hermano. No, aquí el que retrocede dice que es para perdición, corre peligro de perdición espiritual, dice, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí es donde nosotros hoy nos vamos a alimentar. El que come mi carne. Usted se come un pan material, una yuya, un pancito al que a usted le guste, eso usted nutre su cuerpo. Pero ahora nosotros, al identificarnos con el sacrificio de Cristo, nuestra alma entra en vigor. Hoy renovamos nuestro compromiso de decir, Señor, vamos a seguir esta senda.
dame salud espiritual, porque siempre oramos por la salud física, y es importante orar por la salud física. ¿Cómo no? Es importante. Pero usted dígale, Señor, mi alma, como dice el versículo, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Cuida mi alma, Señor. No permitas que entren en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos, cosas que me lastimen, me quiten la fuerza. Y cuando usted coma este pan, el símbolo del pan, el jugo de la uva, déjeme decirle que usted